Buenas noches, Armandito. Pues aquí agradecida contigo y a todos los miembros de la comunidad por el apoyo pues que he tenido y que tú has tenido también en tus proyectos y esperando que estos proyectos pues sigan prosperando y éxitos para ti, ¿verdad? Muchas gracias, amiga. Cuéntanos, recuérdanos, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Bueno, mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy de Tegucigalpa, Honduras. De Tegucigalpa, Honduras, amiga, muchas gracias por un relato más. Bien, amigos, les recuerdo que en la caja de descripción o también en el primer comentario fijado, ya no solo vas a encontrar el vínculo a Mix, escucha tu narrador favorito, de la persona que esté hablando, sino el vínculo donde puedes entrar y vas a encontrar todos los narradores que muy amablemente me han dado sus vivencias. En este momento está Javier Torres, nuestra amiga Lourdes, Blanca, obviamente va a estar el profesor, todavía no he terminado, me faltan algunos, pero van a estar todos ellos ahí. Nada más dale clic a ese vínculo que dice Mix, escucha tu narrador favorito y ahí los vas a encontrar todos sus relatos. El día de hoy tenemos a nuestra amiga que nos va a contar una vivencia y pues no olviden que también está su lista de reproducción ahí mismo. Y nada más recordarles, comenten, den like, suscríbanse y nada más. Amiga, ¿qué nos quieres contar el día de hoy? Bueno, hoy te contaré unas experiencias que viví con mi hija. Ok. La mayor, la primogénita. Bien. Como te he contado, te he dicho, ella siempre tiene ese don de ver los muertos. Pues mira, cuando ella tenía aproximadamente 4 añitos, ella actualmente ahora tiene 28 años. Mi hija cuando tenía 4 años, pues vivía con mi pareja, rentábamos una habitación, ¿verdad? En el lugar donde nosotros rentábamos, estaban construyendo. Entonces, como mi hija tenía el problema que también era asmática, nosotros tuvimos que dejar ese lugar e ir a rentar en otro lugar por el polvo del cemento y todo ese polvillo le podía hacer daño a mi niña. Sí. Bueno, pues cerca de ahí, para no irnos tan lejos de la colonia, como a 3 cuadras, encontramos una casa. Esa casa pues era muy grande. En la parte de abajo habían 3 cuartos en renta y en la parte de arriba, que era de 2 plantas, vivían los dueños. Ajá. Los dueños eran una pareja de señores, el señor era carpintero y la señora le ayudaba en la carpintería y tenían 8 hijos. Cuando nosotros llegamos a rentar ahí, pues mi hija, la pequeña, de que llegamos, ella no quería quedarse ahí durmiendo. Ajá. Nosotros con mi pareja pensamos que era por el cambio de la casa. Creíamos que porque ella había dejado a sus amiguitos abajo, porque era más arriba donde nosotros vivíamos. Sí. Y creíamos que es que ella no se sentía incómoda porque decía era un lugar nuevo para ella. Cuando nosotros llegamos ahí, mi hija me dijo, yo ya no quiero dormir aquí. Y le digo yo, pues ¿sabe qué? En lo que estamos arreglando las cosas por lo de la mudanza, la voy a llevar donde mi mamá. En efecto, mi mamá la tuvo porque me dijo mi mamá, igual le puede hacer daño el que estén arreglando las cosas por el polvo y todo eso. La pueden enfermar, entonces mi mamá aceptó tenerlos a semana. Pues ordené la casa, ordené su cuarto y todo. Cuando mi hija regresa igual, llorando que no quería quedarse. Pues yo le pregunté que el por qué ella no quería quedarse. Uh-huh. Y la animaba y le decía, mira, aquí está su camita, aquí están sus juguetes, aquí está todo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues me cuenta ella que ella miraba a un niño. Ajá. Y que el niño la miraba y que se reía con ella y que le decía cosas. ¿Cuántos años dices que tenía la 4 niña? años. 4 años, bien. Y yo le decía, ¿pero quién es ese niño? Y me dice, es que ese niño, me dice, no lo conozco, ni usted tampoco, mamá. Me dice, pero el niño, me dice, se parece a los niños de la señora de arriba, me dice. Sí. Pues yo quedé con esa incógnita y yo decía, ¿pero cómo es posible? Pues en aquella incertidumbre con mi hija me dice, no, yo no me quiero quedar aquí. ¿Y qué te dice el niño? No, es que el niño me dice que, porque fuera de la casa había un jardincito, el niño me dice que siempre le riegue esas plantitas, que son de él, que no se las vaya a dañar, porque las plantitas que él había sembrado estaba cerca de la ventana del cuarto donde nosotros rentábamos. Entonces el niño le dijo que le cuidara las plantitas. Y le digo, pero es que yo no miro ese niño. Sí, mami, me dice, ese niño ahí está y ahí lo va a ver sentado. Pues yo ante aquello y como era nueva, como te cuento, no podía preguntar. Uh-huh. Pues mi niña no podía dormir, lloraba. En las noches era un dilema poderla acostar a dormir. No quería dormir en su cuarto, dormía en medio de nosotros dos. Ajá. Y en muchas ocasiones las encontrábamos debajo de la cama. Nosotros nos preguntábamos cómo llegaba ahí, si es que ella se bajaba o qué pasaba. Y me dice, no mamá, me dice, es que a mí me jalan de los pies y yo les hablo y ustedes
ustedes no me escuchan. Ajá. Pues le digo a mi pareja, ¿sabes? Le digo yo, no sé, pero esto no me gusta. Voy a averiguar, pues, cerca de, le digo yo, y las mejores personas que le den referencia de una casa o de una persona son los dueños de tienditas. Pues me voy a la pulpería de enfrente y había una señora que se miraba que ya tenía años de tener su negocio. Sí. Pues le pregunto a ella, ¿usted sabe, le digo yo, si esta señora, aparte de los 8 hijos que tiene actualmente, tenía más niños? Sí, me dice, habrá hace un año, me dice. Ella tenía un niño, me dice, que estaba en medio de los grandes, de los pequeños. Ajá. Y me dice, el niño, me dice, le habían regalado unas plantas, una vecina. Entonces el niño, en lo que estaba él sacando las plantitas para plantarlas en la casa de él, un camión de que venden botellones de agua se vino de retroceso Sí. y lo atropelló. Y... El niño murió, y entonces le digo yo, ¿y eso hace cuánto fue? Hace como un año. Y entonces le empecé a decir cómo era el niño, las características que mi hija me había dicho. Ajá. Y me dice, sí, así era el niño, me dice. El niño murió de 8 años. Pues ante eso, pues yo le comenté a mi pareja, mira, le digo yo, pasa esto, pero el niño no la asusta. Porque ella decía, a mí el niño solo me dice que le riegue las plantitas. Sí, sí. Pues cuando llegaban los hermanitos a jugar con mi hija, yo les preguntaba y les digo, ¿ustedes tenían otro hermanito? Sí, me dice, se llamaba Enoch. ¿Y qué pasó con Enoch? No, se ponían tristes y nos decía, mi hermano lo mató un carro. Ajá. Ah, ya, le digo yo. ¿Y esas plantitas tan bonitas, las sembraron ustedes? Les decía yo. No, me dice, eran de Enoch, me dice. Y me dice, mire, me dice, esas plantitas las sembró mi hermano, me. Y nosotros, me dice, vemos a mi hermano. Sí. Entonces le digo, ¿y no le da miedo? No, me dice el niño. Por mi mamá y mi papá nos han dicho que no le tengamos miedo. Y en las reuniones que hacen mi mamá y mi papá, ellos hablan con mi hermano. Ajá. Pues cuando me dice aquello, yo me pongo así intrigada. Digo yo, reuniones, ¿pero qué reuniones? A los días, los mismos niños me cuentan que el papá en su cuarto tenía un libro que él no los permitía tocar. El libro, el niño me dijo que el libro era grande y que era con una pasta negra. Sí. Y que adentro las hojas, porque como no los permitían ni que lo tocaran ni que lo vieran, solo el papá y la mamá los podían leer. Y dice que las hojas las miraban amarillas, Ajá. sabían como sucias. Y entonces le decía yo, ¿y de qué es el libro? Pues no sé, me dice, porque ahí salen símbolos y letras, me dice. Sí. Pero no solo mi papá tiene, me dice. Ah, le digo, ¿quién más tiene? Le digo, mis tíos, me dice, tienen, pero los de ellos son de otros colores. Otro libro, pero de otros colores, ¿ok? Ajá. Me dice, pero cada quien es responsable de esos libros. Mi papá no permite que nos acerquemos a él, ni que lo toquemos, ni nada. Y me dice, y no le vaya a contar porque nos va a regañar. Ah, ok, está bien, le digo yo. Pues yo más con aquello, yo me sentí, digo yo, aquí pasa algo. Ajá. Pues nosotros habíamos hecho el contrato de vivienda por 6 meses, pero de ahí la señora era bien huraña, bien aparte. Sí. Pero de ahí un día la señora se me acercó y me dice ella, Lourdes, me dice, si le puede dar permiso a su niña, me dice, que suba allá arriba a jugar con mis niños arriba. No, le digo yo, la verdad, le digo yo que mi esposo no permite, le digo yo que la niña salga. Ajá. Le digo yo, no, él es muy posesivo con la niña, le digo yo, no le gusta. Él ha dicho que si quieren jugar aquí a frente del cuartito y que yo esté bien. Pero eso lo hacías porque después de que te enteraste de eso, porque ya te daba desconfianza. No, la verdad que él siempre fue así. Ok, adelante. O sea, él a mi niña nunca le puso vestiditos, siempre la vistió con pantaloncitos, o sea, siempre la vestía bien formal porque él decía, las niñas cuando juegan con los varoncitos a veces se caen o brincan y todo eso, y entonces para que no le miren sus calzoncitos, él era bien así. Entiendo, sí, sí, sí. Entonces él siempre la vestía con cachamblaquitos, con pantaloncitos, siempre con ropa así. Y entonces le digo, no, le digo yo, usted lo conoce bien a él, le digo, que él es bien enojado y no permite de que la niña se mueva de aquí. Uh-huh. Pues mira, era un tormento porque la niña no me dejaba dormir en la noche. La niña no me dormía, ella solo dormía en el día. En el día ella te podía dormir todo el día, pero en la noche no te dormía nada. Uh-huh. Nada. Y yo le decía, hija, ¿pero por qué no puedes dormir? Pues no, me dice que no le quiero contar. Cuando yo rechacé la invitación de la señora, fueron más severas esas noches que mi hija no podía dormir. Pues en una ocasión me invitan a un cumpleaños cerca de ahí de esa casa y voy con mi niña. Cuando están celebrando el cumpleaños,
a la niña le llevaron de sorpresa a unos payasitos y los payasitos entraron. Cuando los payasitos entraron, mi hija pegó unos gritos y unos alaridos y yo le digo, ¿qué te pasa? Y entonces me dices, es que son los mismos que salen en mi cuarto, ¿no? Anda pues. Y yo cuando le digo, pero ¿cómo así? Le digo yo, si ellos, y le mira, ellos vienen a animar y a jugar con los niños. No, mamá, me dice, es que los que yo miro, me dice, salen del ropero, me dice, pero ellos, me dice, los dientes son feos, me dice, y son amarillos, son feos como quebrados, como de pescado, me dice, es que son feos los que salen. Ajá. Y su ropa, me dice, sale sucia. Pues entonces, mira, me tuve que venir de la fiesta de cumpleaños porque ella se me alteró. La traje, la calmé y platiqué con ella y dije yo, aquí es donde tengo que aprovechar para sacarle todo lo que me está diciendo. Pues vamos a platicar con ella y le dije, ay, contame, ¿dónde los ves? ¿Cómo los ves? Entonces ella me dijo, mire, mamá, me dice, salen de... Porque ella tenía un closet donde tenía su ropa. Me dice, sale de ese closet y me llaman. Cuando yo no les hago caso y me tapo con la cobija, es cuando ellos me jalan. Y yo, me dice, yo les hablo y yo los jalo y ustedes están bien dormidos, no me escuchan. Y yo lo que hago es que empiezo a rezar y a patalearme. Y entonces, pues yo me quedé con eso y le digo yo, bueno, le digo yo, vamos a buscar una solución. Pues cuando le digo a mi pareja, mira, pasa esto. Entonces me dice, bueno, me dice, este closet, me dice, él ya lo tenía cuando yo hice hogar con él. Ajá. Ese closet, a ver, háblanos un poquito más. ¿De qué tamaño es? ¿Si caben unas personas ahí dentro? Sí, caben unas personas. Entonces Te diré eso. De esos closets que eran triples. Ah, ya. Que en medio venía un espejo. Sí, ya sé. Y en ambos lados tú guindabas la ropa. Pero en la parte de ese de en medio traían unos gaveteros. Ah, pues él me dijo, mira, me dice, la verdad, pues si es por eso, me dice, y para tener tranquilidad con la niña, nos vamos a deshacer de ese ropero. Porque la verdad, me dice, a mí me lo regalaron, pero la verdad que ya está feicito, mejor cambiémoslo, vendamos, pero ya nos vamos a deshacer del ropero. Ah, ok, está bien, le digo. Pues vino él y no sé qué hizo, cuando no te sé decir si lo vendió, solo un día llegaron a traerlo y no me dijo nada. De ahí, pues él llevó uno nuevo. Pues ahí la niña durmió, estuvo tranquila. Ya íbamos a cumplir los 2 meses de vivir ahí. Sí. Cuando me dice mi hija, mamá, me dice, sí, le digo, nos tenemos que ir de aquí, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Porque mire, me dice que la hija de esta señora, me dice, está embarazada, ¿no? Que era la hija mayor de ella. Ella está embarazada, me dice. Nadie sabe, pero y le digo, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque nosotros nos tenemos que ir. Entonces me dice, porque si usted no me saca de aquí, yo me voy a morir, ¿no? Y yo, imagínate, cuando ella me dice eso, yo me quedé asustada. Y le digo, ¿y por qué dices eso? Entonces me dice, es que a mí me dijeron, ¿no? ¿Y quién te dijo? Me dijo el niño, que si yo no me iba de aquí, que yo me iba a morir. Ajá. ¿Y por qué te vas a morir? Porque antes aquí, me dice, en esta casa, me dice, donde nosotros estamos, vivía una señora, y la señora, me dice, se murió. La señora vivía aquí y aquí enfermó y aquí se murió. Ajá. Y yo, ¿pero quién te dijo eso? ¿Te dijo los hijos de la señora o la señora? No, me dice, me dijo el niño que se murió. Entonces cuando me dice eso yo me quedo asustada, ¿verdad? Y dije, qué raro, pues voy donde la señora de la pulpería y le cuento a ella, oígame, antes de vivir yo ahí en esa casa, ¿lo vivió alguien? Sí, me dice, vivió una señora, doña Estefanía, me dice. Pero me dice, la señora llegó, me dice, con sus 3 niñas a vivir. De un momento a otro, me dice, ella enfermó, me dice, y ella me dice, en pocos meses ella murió. ¿Y eso que le dio? No, me dice, desarrolló una pulmonía, pero rápido, en 3 meses ella falleció. El último mes, me dice, estuvo con un tanque de oxígeno. Y entonces, cuando ella me dice eso, yo le platico a mi pareja, mira, le digo yo, pasa eso. Y me dice, ¿pero de dónde saca eso la niña? Entonces le digo yo, es que dice que el niño que le sale, el hijo de esta señora, le contó. Y el niño le dijo que si no se iba de aquí, la que se iba a morir después iba a ser ella, que era mi hija. Pues entonces me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo estoy viendo muy fea esta situación. Me dice, ¿sabes? No vamos a hacer bulla, me dice, y nos vamos a ir mejor. Pues nosotros el viernes, me dice, empieza a empacar, no hagas ruido ni nada y mañana sábado nos vamos. Está bien. Pues me pongo a empacar, día viernes todo, y me pongo a guardar. La señora me ve que yo estaba metiendo cajas vacías y me dice, ¿y qué está haciendo, Lourdes? No, le digo, es que estoy guardando unas cosas, le digo, porque voy a regalar unas cosas. Ah, qué bueno, me dice. Entonces ella sube arriba a su casa y de ahí en la noche del mismo jueves escucho un gran escándalo arriba. Ajá. Escucho que la señora discutía y enojaba y peleaba, y fue porque la señora se enteró ya que la muchacha estaba embarazada.
Sí. La muchacha tenía 7 meses. Pues empieza ella a discutir y preguntándole que quién era el papá, tú sabes lo habitual. Claro, claro. Discutir. Entonces le digo a mi esposo, mira, le digo yo, está la discusión. Entonces vengo y me quedé callada y presté atención. Cuando cuando ella le dijo, y contame, ¿y de quién estás embarazada? Ahí me acordé de las palabras que me había dicho mi hija. Ajá. Que ella me dijo, mamá, ella está embarazada y nadie se da cuenta. Y yo le pregunté a mi hija, ¿quién te dijo que esta muchacha estaba embarazada? El niño que se murió, Sí. Él me contó que la hermana estaba embarazada, que Ruth estaba embarazada y que Ruth va a tener una niña. Y le digo yo, ¿y cómo sabes que va a tener eso? Es que él me lo dijo, mamá, él me lo platicó, porque él se va, me dice, por donde tiene sus plantitas, como ya había una ventanita, dice que ella lo miraba por la ventanita y que ella lo miraba agachado, él cuidando sus plantitas. Ajá. Y entonces que el niño le platicaba a ella. Y le digo, ¿pero te da miedo el niño? No, el niño no me da miedo, mano. Él es bien bueno, platícame, él le gusta platicar. Le digo yo, pues cuando escucho todo eso, le digo a mi esposo, mira lo que está pasando, le digo. La niña, y él sabía porque yo le había contado que la niña me había dicho. Claro, claro. Le digo, mi hija me dijo esto, y te me dice, no, ¿sabes qué? Con más razón, vámonos de aquí. Porque van a creer que nosotros sabíamos o que nosotros éramos cómplices de que esta muchacha, porque la muchacha salía por el portón de acceso de nosotros. Ajá. No del de la señora. Y van a cómplices, ¿ah? Ajá, porque iba a decir la señora, ustedes facilitaban el paso de que mi hija saliera y entraba por ese callejón. Entonces le digo yo, sí, y como nosotros era la primera casa que estaba a la par del portón. Y entonces, no, me dice mi esposo, vámonos porque aquí ya se arma un problema. Pues la señora el sábado, aprovechando que ella y el señor se fueron con la muchacha al médico a hacer todos los estudios, nosotros nos mudamos. Cuando ella llega, nosotros ya habíamos pasado parte de las cosas. Ajá. Pues la señora nos dice, ¿y eso que se van? No, le dice mi esposo, nosotros estábamos al día en los pagos. No, le dice mi esposo, es que le dice, me quedé sin trabajo, le dijo él. Y yo le dice, pues voy a vivir donde un familiar, le dice, porque no quiero quedarle mal con usted en el pago, le dice. Entonces, ahorita me avisaron de mi despido y yo me voy, le dice, y no se preocupe, le dice. No, le dice la señora, quédese, le dice que cuando tenga trabajo, yo sé que usted es puntual, que es un buen inquilino, no se preocupe. O sea, a mí me extrañó la insistencia de ella que nos quedara. Sí, ¿tú de todos modos tenías miedo de que ellos se enteraran de que te ibas a ir? Sí, yo tenía miedo. Como te digo, yo empecé a empacar las cosas sin decirles nada. Sí. Entonces le digo yo, y me dice, pero me dice, ¿para eso estaba usted empacando, Lourdes? Sí, le digo yo, es que a mí me daba pena, Leo, decirle. No, pero mire, quédense, me dice, que no, por lo menos unos 3 meses más, me dice. Y yo me llamó me prendió, como dicen, el foquito, porque digo yo, ¿por qué estipula ella un tiempo? Porque ella decía 3 meses más. Y entonces le digo yo, no, Leo, es que mire, le digo yo, mi esposo no va a tener dinero y no sé si va a conseguir trabajo, le digo. Y entonces para quedarle mal, le digo yo, mejor no, le digo. Y además le digo yo, la tía nos dio un lugar a donde vivir y se lo vamos a pagar por mientras, le digo, pues los servicios básicos. Sí. Entonces le agradezco, le digo yo, pero mire, le digo, si mi esposo se estabiliza, pues igual, vamos a regresarlo porque en sí solo le están prestando la casa a mi esposo. Pues está bien, la señora un poco así, molesta porque nosotros nos veníamos, ella no quería que nos viniéramos. Sí. Pues nos pasamos a la nueva casa, pues mi hija ahí, tranquila, maldito, mi hija, se le quitó eso de que la molestaban por la noche, ella dormía tranquila. Yo le preguntaba, hija, ¿estás bien? Sí, mamá, yo aquí me siento bien, porque a donde nosotros nos pasamos a rentar eran unas casas nuevas. Ajá. ¿Y estaba muy lejos del otro lugar? Estaba como a 10 cuadras. 10 cuadras, ok. La señora después se dio cuenta. Sí. Que nosotros nos habíamos pasado ahí, pero mi esposo le dijo que es que al final de cuentas después la tía se arrepintió y que él buscó mejor lugar. Ajá. O sea, le dijo, no, es que tuve problemas con mi tía, entonces mejor busqué para rentarle. Sí. Y le dijo la señora, ¿y por qué no volvió a donde mí? No, le dice, es que me queda más cerca aquí, le dice, porque aquí me queda cerca para el trabajo, porque conseguí trabajo. Qué difícil estar buscando explicaciones para librarse, ¿verdad? Ay, mira, y el problema es que nosotros la encontramos y nos encontró con la niña y solo quedaba viendo a mi niña. Sí, claro. Y entonces mi niña se ponía nerviosa cuando la pegaba. Pues entonces le digo, mire, le dicen, no, pero está bueno, dice, ya saben, dice, tienen las puertas abiertas en mi casa, cuando quieran volver, vuelvan. Y si no les parece ahí donde están, dice, pueden regresar, dice, a mi casa. Y yo con mi esposo, sí, está bien, gracias, pero nosotros con mi esposo con miedo, ¿verdad? Ajá. Y le digo, no, le digo, ahí no vuelvo. Además, le digo, la niña está muy bien aquí donde están.
Pues mira, Armandito, que pasó el tiempo, la muchacha dio a luz y en efecto tuvo una niña. Sí. Mi hija ya me había dicho que la muchacha estaba embarazada y que iba a tener una niña. Pues mira que la muchacha tuvo, salió del hospital con su bebé, Ajá. llegó a la casa de la señora y al día siguiente la niña amaneció muerta. Amaneció muerta, ¿cómo crees? La bebé, sí. Se fue con la niña ahí a la misma casa de la mamá. Ajá. Ok, adelante. O sea, la señora cuando salió la muchacha tuvo y salió del hospital y llegó a la casa, Sí, sí. llegó con su nena y todo, pero al día siguiente la bebé murió. ¿Cómo pasa que te das cuenta? Porque nos contaron los vecinos. Ajá. Y cuando me están contando a mí los vecinos de la señora, porque uno de los vecinos de esta señora, el hijo de, bueno, ¿cómo decirte? La señora tenía una vecina. Esa vecina tenía un hijo que era el dueño de donde nosotros fuimos a rentar. Ya. Entonces la señora me dijo, a tiempo, me dice, se salieron ustedes de ahí. ¿Por qué? Le digo yo así. No, me dice, es que ahí en esa casa nadie le gusta ir a rentar. Ajá. ¿Por qué? Le digo, porque mucha gente dice, sale y dice que las asustan, me dice. ¿No los asustaron a ustedes? No, le digo yo, me haciéndome la valiente, ¿verdad? No, para nada. Lo que pasa es que nosotros nos venimos porque ya mirábamos muy pequeño el lugar, le digo. Y usted sabe que los niños van creciendo. Y yo pues ya, le digo yo, ya voy a entrar, ya estoy en estado. Yo ya empezaba el embarazo de mi otra hija. Ujú. Entonces le digo, entonces necesitamos un lugar más amplio, le digo. Entonces, pero no, les digo yo. Entonces me dice, sí, me dice, ahí me dice la gente no dura, porque dicen que los asustan, me dice. Mucha gente llega ahí y de un día para otro ya se enferma. Han llegado mucha gente que muere de enfermedades, me dice, como cáncer, como doña Estefanía que murió de pulmonía, me dice. Cosas así, me dice, bien raras, me dice. Y ahí son personas sanas, me dice, pero como que llegan ahí a morirse. Le digo yo. Pero bueno, pues a los días me monto en la unidad de transporte y de casualidad iba la muchacha que tuvo la niña. Sí. Y iba con los hermanitos. Y entonces los niños, como siempre, me hablaban a mí. Entonces la hermana de ellos se sentó 2 asientos atrás de la unidad. Y entonces, como iban varios, entonces le digo a ella, no, deje aquí, le digo a los chiquitos, que vayan a la par mío para que usted vaya cómoda allá atrás, porque no había muchos asientos. Ujú. Sí, está bien, me dice. Pues le pregunto al niño, contame, le digo yo. ¿Y tu sobrina? No, me dijo, el niño me dijo, se murió la niña, Ajá. De veras, le digo yo, ¿y qué le pasó? Pues no sé, me dice, porque mi hermana llegó con la niña, me dice. Y mi mamá me dice, fue al cuarto de mi hermana, dice, fue a sacar a la niña, y mi mamá hasta le pegó a mi hermana, Ajá. pero mi mamá sacó la niña del cuarto, y encerraron a mi hermana, la dejaron llorando con llave, dice, y mi mamá se fue para el cuarto con la bebé, Sí. con mi papá, dice. Y al día siguiente, dice, nos dijeron que la bebé, dice, había muerto. Y eso, pero ¿y eso saben de qué murió? No, me dice, no sabemos, solo sabemos que amaneció muerta. Pues qué mal, le digo que no conocieron. Sí, estaba bien bonita mi sobrinita, Ajá. bien bonita, ¿no? Pues cuando mi hija, pues se baja la muchacha con los niños y de ahí me dice mi hija, usted no me hubiera sacado de esa casa, ¿no? La muerte iba a ser yo, ¿no? Sí. Porque a mí el niño me dijo que si no me iba yo de ahí, yo me iba a morir. Pero como yo me vine, entonces ellos entregaron a la niña. Ocupaban a entregar a alguien, ok. Es que te iba a preguntar por qué razón querrían matar a tu pequeñito, pero ya me aclaraste, ok. Entonces le digo yo, ¿pero por qué dice eso? Entonces me dice, mira, cuando mi hija me hablaba, a mí me daba hasta miedo cuando me decía aquellas cosas, porque me dice, mire mami, el Señor, ese libro negro que tiene es de brujería. ¿Eso te dijo? ¿Tan chiquito? Sí, y yo le digo, ¿y usted por qué dice esas cosas? ¿Quién le ha dicho eso? Es que quien me lo dice es el niño. El niño, claro. El niño me dice que ese libro que tiene el papá, que es de brujería, y que ese libro se lo han venido dando a él, que era del abuelo del señor, y que de ahí se lo dio al papá del señor, y que ahora el señor tiene que dárselo a uno de los hijos. Ajá. Entonces me dice, él tenía hijas mujeres, que eran las mayores. El primogénito era Enoc, o sea, me refiero de varón. Enoc, sí. Pero como cuando el Señor lo quería preparar, Enoc le dijo que él no quería saber de esas cosas. Ajá. Entonces será, por eso fue que el niño falleció en ese accidente. En el Pues mira, accidente, claro. sí,
Entonces dicen que el papá lo obligaba y lo encerraba a que leyera el libro y él le decía que él no iba a leer eso. Ajá. Porque el niño, según cuentan los hermanos, dice, los hermanos me contaban, dice, mi hermano, dice, era bien especial. ¿Cómo así? Le digo, era enfermito. No, me dice, era especial en el aspecto que a él le gustaban las plantas, me dice. Mi hermano, donde iba, los animalitos se le acercaban, me dice. Mi hermano tenía un corazón bien noble, me dice. Ajá. Oye, pero qué entrañas de lodo de los padres de hacerle eso a sus hijos. Entregaron a la niña así. Y a mí me dijeron los vecinos, es que nosotros ya tenemos entendido que ahí esa gente practica alguna brujería. Ajá. Practica algo porque ¿cómo es posible que las personas que lleguen a vivir ahí mueran de forma repentina de algún mal? Y a veces personas que llegan sanas y de la nada aparecen con cáncer, con muchas enfermedades que los consumen rápido. Claro, claro. Y dicen que lo que más le llamó la atención fue la muerte de doña Estefanía, porque doña Estefanía era una señora de 38 años que estaba joven, llegó con sus niños y dicen que la señora, ella trabajaba en una tienda. Ujú. Y la señora de ahí empezó a enfermarse de los pulmones. Cuando va a cita le dicen que tiene una pulmonía y te estoy diciendo que dicen que en 3 meses la señora falleció, que la última vez estuvo ya con el tanque de oxígeno. ¿Tú nunca les aceptaste nada de comer ni nada? No, nada. Es que para ese tiempo mi pareja era bien quisquillosa, como te digo. Sí, sí. O sea, que él siempre nos decía no se iban con nadie, siempre aparte, todo. Y él me decía, no, él me decía hasta para tender yo mi ropa, él era bien así, bien quisquilloso. Ajá. Él cuando usábamos el baño me decía, vaya, lávelo con cloro y hace primero y de ahí se bañan. Él era bien así. Y igual cuando yo lavaba la ropa, porque como aquí lavábamos a mano, ¿verdad? Entonces él me decía, no, antes de lavar tu ropa, desinfecta ahí. Y antes de lavar los trastes también, o sea, que todo ese tipo de cosas. Porque compartíamos, como te digo, la pila de lavado. Ajá. Y donde tendíamos la ropa. Entonces él me decías, el lazo siempre límpielo. O sea que él era bien así, era bien quisquilloso. Claro, claro. Cualquier enfermedad, a cualquier cosa que se les pegara de los otros. No, pero es que él era así, era. Sí. Él así era. Y con la señora por hasta habló porque ahí donde rentábamos habían 2 pilas. Y él le dijo, no, esta pila yo solo la voy a compartir, que era con una pareja. Ajá. Y esa pareja pues eran comerciantes y viajaban afuera de la ciudad y ellos vendían cosas. Entonces por eso me dijo, acepto quedarme con ellos porque ellos no pasan mucho tiempo. Ya. Él era bien así. Pues con mi niña, mira, después de eso pues pasamos a vivir ahí a esa casa y ahí no tuve problema. Al tiempo de que pasa, de que fallece y te enteras de eso, ¿ya no te buscó la señora? ¿Ya no hubo nada? No. En 2 ocasiones nos las encontramos con mi esposo después, pero nos quedaba viendo mal ella y el esposo. Uh-huh. Pero te diré que el señor, la mirada de él era bien humilde. Sí. Porque el señor era bajito, era Sarquito bajito, don Eugenio se llamaba. Y la esposa se llamaba doña Gladys. Mira, la señora era alta, trigueña, pero la señora cada vez que nos miraba, nos tiraba una mirada tan penetrante, como decirte, bien inquietante. Sí, sí. Como esas miradas que aunque tú des la espalda, tú sientes como que te está calando. Sí. Entonces nosotros con mi esposa pues hasta cambiamos de lugar y todo para evitar encontrarnos. Pero a mí me dijeron que si yo no me hubiese movido de ahí, la muerte hubiera sido mía. Sí. Debido a eso, pues donde llegó a rentar nuevamente, pues tenía de vecinas a unas muchachas que ellas asistían a los rosarios. Ajá. Ellas hacían el rosario. Entonces mi hija de 5 años me dice, mamá, me dice, yo voy a empezar a acompañar, me dice, a Lourdes y a Leonor, que así se llamaban las muchachas. Sí. Porque ellas van a los rosarios y yo voy a aprenderme los rosarios. Entonces en parte miré esa opción muy buena. Porque digo yo, por todo esto que está pasando mi hija aprende a orar, aprende a rezar. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas le servían como una protección. Porque decía yo, no todo el tiempo voy a estar a la par de ella. Entonces ella tenía que ir aprendiendo a defenderse. Claro, claro. Pues mira, las muchachas admiradas con mi hija, porque iban a los rosarios a veces en la casa de ella o cerca de la casa de ella. Ajá. Y mira, mi hija de 5 años ya se sabía todo el rosario. Ella dirigía los rosarios. Ella se sabía todos los misterios dolosos, todos esos misterios. Mira, yo no me los aprendí, pero ella se los sabía de memoria. Sí, sí. Porque para cierto día, bueno, los que conocen lo de la religión católica, yo no estoy muy empapada, te diré. Pero según tengo entendido, son ciertos días que están los gozosos, los dolosos, los milagrosos, algo así. Dependiendo del día, es el tipo de rosario. Ajá. Pues mi hija se lo sabía todo.
mi hija cuando iba a los rosarios, y era ella que le nacía. Sí. A veces cuando llegaban las muchachas con ella y ellas iban a dirigir el rosario, ella les decía, ¿puedo hacer yo el rosario? Y decían, sí, hágalo. Y las personas aceptaban porque decían que venía una noción de un niño, las personas se alegraban y mi hija dirigía el rosario. En la familia de estas muchachas, como tú sabes, en la familia hay de todo. Las muchachas eran 4 muchachas y 2 varones. Uno de los varones, bueno, los varones eran gemelos, tenían cierto parecido. Un gemelo era un hombre muy ejemplar, o sea, de su hogar con su esposa, sus hijos. El otro era un bandido, porque tú sabes, en la vida hay de todo. Él era agente policial. Pues de ese hombre se contaban muchas cosas porque sabían que él era una persona deshonesta, era un agente deshonesto. Pues en cierta ocasión él abusó de una muchacha de 13 años. La familia de la muchacha, cuando se enteró, pues procedieron a hacerlo judicialmente. Lastimosamente, pues tú sabes, las autoridades, y más siendo un miembro de su élite policial, no, eso no procedió. Pues mi hija regularmente siempre iba a la casa de ellos porque ahí hacía los rosarios, como te digo, de la muchacha. Sí, sí. Él no vivía ahí, pero sí llegaba a la casa porque ahí vivía la señora. Pues en una ocasión me dice, mamá, yo necesito que me acompañe, me dice mi hija, hoy al rosario. Y eso, no, me dice, porque yo quiero hablar con Lourdes y no, y me dice, porque yo mañana no voy a ir. Yo ya había quedado con ella que iba a ir, me dice, pero no voy a irme. ¿Y qué pasó? No, me dice, es que mañana no tengo que llegar a esa casa. Y yo me quedé extrañada si le pasó algo. Pero yo por lo que había pasado con el varón, ¿verdad? El gemelo. Sí, sí. Y digo yo, ¿será que este varón quiso tocarla o le dijo algo, le insinuó algo, verdad? Entonces me dice, no mami, aunque igual en los rosarios yo siempre iba y yo siempre la vigiaba, ¿verdad? Sí, no hay que dejar de hacer eso. No me confiaba yo, no. Sí, sí. Entonces decía, ¿será que le dijo algo? Decía yo, o le insinuó algo, le hizo alguna seña. Yo siempre atenta y no, nada. Cuando hacían los rosarios, él ni estaba en la casa. Pues entonces le digo yo, hija, le digo yo, pero es que es una novena, le digo. Y mañana es el 8º día. Entonces tiene que terminarlo. Cuando empieza una novena, tiene que terminarla. No, mamá, me dice, es que mañana ni se va a celebrar novena, me dice. Va a ver que no vamos a hacer el rosario. Y yo, ¿por qué? Le digo yo. Ahí va a ver, me dice, porque los rosarios la muchacha lo hacían a las 7 de la noche. Entonces me dice, va a ver que no vamos a hacer rosario. Qué raro, le digo yo, y era para la fecha de octubre. Me dice, no va a haber rosario. No, le digo, pero las muchachas tienen programado lo que va a ser rosario. No, mamá, no va a haber rosario. Y ella necia, solo acompáñeme hoy porque voy a hablar con Lourdes y Noy, que yo mañana no voy a llegar a la casa. Pues Leo, está bien. Pues ese día la acompañé al rosario y Lourdes y Leonor me preguntan, ¿por qué? Me dice la nena, me dice, porque ella se llama Liz y Lorena. Sí. Pero solo le decían la nena. Me dice, ¿por qué la nena me dice no quiere venir mañana? Entonces no sé. Entonces me dice, ¿está enferma? No, le digo nada, no sé, no me ha dicho todavía. Qué raro, me dice, pero bueno, me dice, si se arrepiente, dígale que aquí le esperamos. Sí, claro que sí, le digo yo. Y entonces cuando terminó esa noche el rosario del 7º día, cuando vamos saliendo, todavía mi hija al salir de la puerta le dice, mañana yo no vengo a esta casa, porque mi hija siempre llegaba antes, ¿verdad? Y le dice, mañana no vengo a esta casa y mañana no va a haber rosario. Entonces las muchachas se voltearon a ver y se echaron a reír, ¿verdad? Porque dijeron, una ocurrencia de un niño que te diga así, de 5 años así, lo primero que dicen, como un niño va a interferir en una decisión de un adulto, ¿verdad? De algo que ya está programado. Claro. Pues mira, al día siguiente, a las 5 de la tarde, el gemelo que te digo que tenía su hogar, el hombre que era respetable, él se llamaba José, él venía a visitar a la señora, a la mamá de las muchachas, donde se hacía el rosario. Él tenía su familia, no vivía en la colonia, pero él regularmente siempre llegaba a visitar a la señora. Pues en venganza, pues la familia de la muchacha sufrió lo que te dije, el mal, el abuso. Ajá. Contrató una persona para que desviviera el gemelo malo. Ok. Pero como eran gemelos, como te explico, aquellas personas confundieron al gemelo malo con el bueno. Y cuando el muchacho llega y toca la puerta de la mamá para que le abriera, en efecto la señora salió, le abrió la puerta. En el momento que le abre la puerta es cuando desviven el muchacho. Ajá. ¿Quién dices que pagó para que le quitaran la vida? La familia de la muchacha. La misma familia, ok. La que el gemelo había abusado. Ajá. Entonces la familia de esa muchacha pagó a una persona para que lo desviviera al malo, pero hicieron lo contrario. Claro. Desvivieron al bueno.
Cuando la señora abre la puerta, porque escucha que le dijo, el hijo, soy yo, mamá. La señora abre bien alegre, porque obviamente iba a ver a su hijo. Sí. Y en el momento que abre la puerta, escuchó las detonaciones y su hijo caía en los pies de ella. Ajá. Y como te digo, y como lo dijo mi hija, eso sucedió como a eso de las 5:30 de la tarde. Sí. No hubo rosario. Le atinó, claro. Y entonces las muchachas en el momento, imagínate, de la conmoción, no le habían puesto importancia a eso. Porque de ahí vino pues obviamente los actos fúnebres del muchacho y todo eso. Ajá. Se suspendió el rosario debido a eso. Pues a los días me dice mi hija, mamá me dice, pasemos por donde Lourdes y no, y me dice, y eso para ver, me dice, si vamos a programar la novena del hermano, me dice. Entonces le vamos, le digo. Pues fuimos con mi hija y entonces cuando llegamos, ella nos voltearon a ver y me dijo, Leonor, su hija sabía lo que iba a pasar. Por eso ella dijo que no iba a venir. Porque mi hija siempre se iba, como a esa hora, como a las 5:30. Sí. Porque como éramos vecinas, mi hija siempre se iba a las 5:30 porque se ponían a platicar y se ponían a jugar con las niñas de ella antes de empezar el rosario. Ajá. Entonces me dice, su hija sabía. ¿Por qué? Le digo yo, ¿por qué dice eso? Porque su hija, claro, dijo que ella no tenía que estar en esta casa. Mi hija dijo que ella no tenía que estar en esa casa al día siguiente. Y mira, yo le pregunté a mi hija y ella me dijo un día, es que si le digo las cosas usted no me va a entender. Ajá. Por eso no le platico muchas cosas. Lo que le ha de ocurrir, ¿verdad? Y que no cuenta. Bueno, actualmente le ocurren, en toda su vida le han ocurrido muchos sucesos, Armandito. Ajá. Y también te hice llegar unos videos, ¿te acuerdas? Ah, a ver, acuérdame. De unos videos que ella me envió, que ella actualmente en su casa. Ah, unos Sí. en blanco y negro, ¿no? Sí. Ya me acordé. Cámara. Ya me acordé. Sí, es cierto. Pues mira, después de eso, pues el hermano, el gemelo malo, pues huyó. Ajá. Huyó, pero, sabes, en esta vida, como dicen, es un restaurante. Nadie se va sin pagar. Claro. En una ocasión, cerca de la colonia, de ahí ellos estaban montando un operativo, él y 4 agentes más. Ajá. Y llegaron unos y los desvivieron a todos ahí. A todos, incluyéndolo a él. Los agentes. Ajá. Sí, Oh. incluyéndolo a él. Sí. Él siempre tuvo una muerte fea. Oye, ¿Verdad? Pero- una pregunta. Cuando se dieron cuenta de que, por ejemplo, que le pagaron a la persona esta para que desviviera a esa persona, pero cuando se dieron cuenta de que no era la persona adecuada o correcta, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Es que en el momento que cuentan que llegaron esas personas a desvivir al muchacho, Ajá. le dijeron a la señora que lo hacían, le dijeron para que ella sintiera el dolor que habían sentido los padres de la muchacha. Pues era casi delatarse. No, es que en sí ellos así lo dijeron. No, Ellos pues, lo dijeron. claro que tenían Cuando coraje. ellos fueron a los juzgados, como te cuento, porque hubo un proceso judicial sobre eso, Sí. la familia de la muchacha llegó y dicen que la familia, bueno, más el papá, Ajá. cuando salieron de los tribunales, el señor escupió en el suelo y dijo, esto va pagado. Los maldijo. Sí, él así dijo, esto va pagado. Ajá. Y entonces a los meses, mira, pasó casi como un año después de ese suceso Sí. para que desvivieran al gemelo. Imagínate, él pagó sin haber cometido ningún delito. Un año, fíjate nomás. La Un paciencia. año completo. Ajá. Y sí, a los 2 años falleció el gemelo malo. Como tú sabes, el que no anda en los buenos caminos, pues obviamente tiene que terminar mal. Claro, por supuesto. ¿Qué fue de la muchacha? Pues mira, de la muchacha no se supo más nada porque como ellos eran de gente de pueblo, Ajá. eran de, no te sé decir de qué exactamente pueblo era la muchacha, pero sí la familia obviamente apoyó a la muchacha y se fueron porque la muchacha estaba aquí en la capital y la muchacha trabajaba en aseo de casa. Ujú. Entonces ahí fue donde él se aprovechó de la muchacha venía saliendo de hacer una casa y fue cuando dicen que él la levantó en el carro, o sea, la llevó con la mentira de que iba detenida. Ajá. Y fue cuando él le hizo la maldad y fue que la muchacha huyó. Cuando él abusó de la muchacha no sé cómo se logró escapar. Ujú. Dicen que como él andaba bien tomado y andaba bajo sustancias, en determinado momento él quedó dormido y la muchacha escapó. ¿Tú crees que le hubieran desvivido a la muchacha? ¿La hubieran desvivido? ¿Sabes? Yo pienso que sí. Ajá.
Yo pienso que sí, porque por todo lo que pasó ella, era lo más lógico. Y ese tipo de personas a veces lo que hacen es no dejar rastro, ni dejar personas que lo puedan evidenciar o que lo puedan acusar. Y sí, la muchacha escapó. Sí, claro, cuando fueron a levantar la denuncia y todo eso, bueno, obviamente no procedió, no les dieron lugar ni nada, ¿verdad? No, nada. Como te digo, era gente, lo protegieron. Claro. Dijeron que él no había sido, que le habían dado en operativo. ¿Me entiendes? Y en aquel tiempo que te estoy hablando, hace más de 20 años, no estaba tan actualizado ahora para las pruebas científicas. No, y no era tanto pro mujer, ¿verdad? Exacto, no había tantos movimientos como ahora, que, ¿me entiendes? Hay muchas formas de apoyo, pues que ahora la mujer no se puede sentir, como decirte, desprotegida. Claro, por supuesto. Qué caray, amiga, pues menos mal que no le pasó nada a la muchacha y qué bueno que pagó el mal que hizo este sujeto. ¿Y qué más nos quieres contar, amiga? ¿Qué más ocurriría? Uy, pues mira, te contaré otro también relacionado con lo de mi hija. Ok. Mira, yo te he contado en muchas ocasiones que mi papá ha sido bien escéptico. Ajá. Mi papá, venida de todo esto que nos ha pasado y que ha vivido experiencias, es que él ha cambiado su forma de pensar. Pues mira, te contaré que en cierta ocasión mi papá, anteriormente se dedicaba a la construcción de casas, él era maestro de albañilería. Pues viene y lo llama para que vaya a hacer un trabajo a unas señoras que eran muy conocidas aquí en la capital, que las señoras eran dueñas de farmacias. Uh-huh. Pues las señoras llegan a mi casa y ese día estaba yo con mi hija. Ya mi hija tenía como 8 o 9 años. Sí. Cuando llegan las señoras y preguntan por mi papá, pues ya mi mamá les dice, así ahí está, y pues platican las señoras con mi papá. Les dicen las señoras que ya que necesitan que él les haga un trabajo en una casa, que la casa la tenían abandonada y que ellas querían repararla, darle mantenimiento porque se iban a pasar a vivir ahí. Pues cuando le dicen a mi papá, lo extraño es que ya les dicen, ya tenemos el material. Sí. Y entonces mi papá extraño le dice, ¿y eso que compró el material? Le dijo, o sea, ellas no esperaron, según mi papá dijo, no esperaron a que yo les dijera lo que se va a ocupar, sino que ellas ya lo tenían. Uh-huh. Entonces mi papá se quedó un poco así extrañado y dijo, qué raro que ya lo tengan. Entonces vino y le dice, mi hija, papi, le dice, porque él le decía papi, papi le dice, lo vienen a buscar, le dice, porque en esa casa asustan. Pues viene mi papá y queda viendo a mi hija y se echa a reír, ¿verdad? Ajá. O sea, le dice, usted está loca, mija, le dice. No, papi, le dice, en esa casa asustan. Y tienen el material ese, porque nadie puede trabajar ahí. Pues mi papá, un poco extrañado, pues les dice a la señora, sí, les aceptó el trabajo. Mañana voy a ir a verle, dice que lo que quieren hacer y voy a ver qué material tienen y si hace falta, pues yo les digo. Pues la señora bien alegre. Mi papá, en efecto, al día siguiente se fue y me dice mi hija, mami, me dice, sí, hable con papi Roberto, dígale que no vaya, ¿Por qué? Le digo, no, dígale que no vaya, solo dígale que no haga ese trabajo, sí, que se vaya a otro lado. Entonces le digo, mire, usted bien sabe que a mi papá le gusta trabajar, y decirle a mi papá que no trabaje, le digo yo, como que lo ofenda, y entonces no, le digo, no va a querer, ahí va a verme ese. Mi papi Roberto va a estar arrepentido de haber agarrado ese trabajo. Y yo me quedé así, ¿verdad? Bueno, y le conté a mi mamá, le digo yo, mire que, no, me dice mi mamá, Dios primero, me dice que no pase nada. Bueno, pues te conté que en cierto caso mi papá pues tenía un ayudante que él se llamaba Juan, era un hombre alto, que el que te conté yo que mi hija, que yo le había dicho a mi mamá que él iba a fallecer. Uh-huh. Bueno, pues él tenía una hermana y también era ayudante de mi papá en albañilería. Se llama Fernando. Pues mi papá le habló a Fernando y le habló al papá de Fernando. El señor ya murió ahorita, don Cecilio. Pues van los tres a hacer el trabajo de la casa. Llegó mi papá, hizo las evaluaciones y ya le dijo a la señora lo que necesitaba, lo que más ocupaba. Pues cuando llega a la casa mi papá, le pregunto yo, porque vivía cerca donde mi papá, y papá, le digo yo, ¿siempre va a agarrar el trabajo? Sí, mamá, me dice, yo voy a ir a trabajar, me dice, además no es mucho lo que se tiene que hacer, de veras, le digo, sí, me dice, solo es repellar paredes, pintarla, y cambiar, me dice, el piso. Le digo yo, y me dice, sí, porque el piso que hay ahorita es de cemento, pero ellos quieren poner ladrillo de mosaico. Uh-huh. Ok, entonces le dice, todavía se acerca a mi hija y le dice, ya le dije que dejé ese trabajo. Pues mi papá, como muy bien así, y la ocurrencia de un niño, como te digo, a veces los adultos ignoramos, ¿verdad? Las cosas, creemos que son cosas de niños. Ajá. Pero no.
Pues mira que mi papá se echa a reír y dice, es que ella no quiere que yo me mueva de la casa, que esté aquí con ella, está jugando. Eso es lo que quieres, no quiere que vaya a trabajar. Entonces le dice mi hija, no abuelito, te puede ir a hacer otro trabajo, pero ahí no vaya, no vaya. No, le dice mi papá, yo ya me comprometí, voy a ir a hacer el trabajo. Además le hice ese trabajo en una semana, lo termino. Ah, vaya, pues mi hija le dice, ahí va a ver, ahí va a ver. Pues mira que se va mi papá el primer día con Fernando a trabajar. Un Cecilio se fue con la señora a comprar material. Sí. Pues ya le dijo a mi papá, bueno, vamos a empezar a hacer aquí, empezar. Pues como el muchacho iba de ayudante, no te sé decir qué fue lo que le pasó, porque nunca le contó a mi papá. Dice que el muchacho, mi papá estaba en una pieza de la casa porque la casa era grande, y el muchacho se fue corriendo donde mi papá y le dijo, yo me voy aquí, no vuelvo, y se fue, como eso de las 10 de la mañana. Mi papá había llegado a las 7 a trabajar y a las 10 de la mañana le dijo, yo me voy y no vuelvo. Sí. Pues mi papá extrañado dijo, ¿y qué te pasa? No, yo no vuelvo, y se fue, pero huyendo. Yo no vuelvo, se fue. Y le dice, pero es que va a venir tu papá con el material. Le dice, pues yo no sé, pero yo aquí no vuelvo, yo me voy a ir a trabajar a otro lado porque yo aquí no vengo a trabajar. Ajá. Bueno, pues mi papá extraña dijo, de seguro no quiere trabajar. Pues mi papá trabajó ese día y llegó el señor de él y entre los dos pues les tocó meter el material. Al día siguiente le dice a mi papá, no, voy a ir a buscarle, dice otro señor, otra persona para que nos ayude. Ajá. Pues se fue a buscar otro señor y lo mismo pasó. Nada más que el señor le dijo, Roberto, le dice, aquí en esta casa hay algo malo, le dice. Sí. Y no me deja trabajar. ¿Cómo así? Le dice mi papá. Mire, Roberto, le dice, cuando yo agarro la punta y el martillo, porque como tienen que picar el piso, ¿verdad? Ajá. Para remover el cemento y poder tirar el nuevo ladrillo de piso, le dice, me quitan el martillo. Órale. ¿Cómo que me lo quitan? Le dice mi papá. Y no lo tiene usted agarrado de la mano, le dice mi papá. Es que yo siento como que me lo jalan, le dice. O sea, de la parte de metal. Tú sabes, cuando tú tienes el martillo, lo agarras del mango. Claro, claro. Pero decía el señor que el martillo como que lo agarraban de la parte del metal. Se lo jalaban. Y cuando volteaba a ver, el martillo tirado por un lado, pero no miraba a nadie. Ah. Y él creía que es que don Cecilio le hacía broma, porque don Cecilio era bien bromista. Y entonces dice que el señor se enojaba y le decía, don Chilo, no me esté molestándoles, déjeme trabajar. Pero dice que él extrañaba porque no miraba a nadie, ni escuchaba la carrera de don Chilo. Sí. Entonces le dice, no, Roberto, ¿a qué asustan? Le dice, aquí pasa algo. No, le dice mi papá, ¿cómo se va a poner a creer que aquí asustan? Yo aquí trabajé ayer, le dice, estoy trabajando y yo no he tenido ningún problema. Y le dice, venga para acá, le dice, traiga la barra, le dice. La barra es una de metal, ¿verdad? La barra de metal, sí. Sí. Entonces le dice, traiga la barra. Pues dice mi papá que se va en el cuarto donde estaba el señor. Y entonces le dice, pegue ahí, le dice. Cuando mi papá dice a pegar, tú sabes, la fuerza de un hombre, obviamente, y más que ya están acostumbrados a ese tipo de trabajo. Sí, sí. Es un golpe que pega al suelo y obviamente, es verdad. Pues cuando mi papá da el golpe, antes de dar el golpe, siente que la barra se la jalan para arriba. Ajá. O sea que mi papá no pudo pegar el metal en el piso. Sí. Y le dice mi papá, no le dice mi papá, porque estaba don Cecilio y el otro señor, y le dice, dejen de estar bromeando, le dice mi papá. Si no quieren trabajar hoy, dígame, porque yo quiero terminar este trabajo rápido. No, Roberto, le dice el viejito, vuélvale a darle, y va a ver. Y en efecto lo mismo. Mire, le dice el señor, nos vamos a poner enfrente de usted. Se pusieron enfrente de mi papá. Ajá. Y mi papá hizo el mismo acto y lo mismo le jalaron la barra. Y en pleno día, dices. En pleno día. Ajá. Pues viene mi papá diciendo, dice, aquí algo pasa. No, le dijo mi papá, cámbiense y vámonos. Se cambiaron y cerraron el lugar, la casa, y se van a donde la dueña de la farmacia. Pues mi papá le dice, bueno, le dice mi papá, yo quiero saber qué es lo que pasa. Y entonces ya mi papá le comentó. Cuando mi papá está contando, también don Cecilio le cuenta y el otro señor, que no solo es que no los dejaban trabajar, sino que cuando estaban agachados les pegaban, les daban patadas, los molestaban. Dice mi papá, y yo no entiendo por qué solo a ellos y a mí no. Y ya te contaré por qué no. De ahí mi abuela me contó por qué no. A ver. Pues viene y le dice la señora, mire, don Roberto, la verdad le dice que han venido muchos albañiles a quererme hacer ese trabajo, pero todos, igual que a usted, me lo dejan botado. Entonces le dice mi papá, ¿pero qué es lo que pasó ahí? ¿Quién vivía ahí? Ajá. Es que mire, le dice, ahí vivía una tía mía, la casa era de mi abuela, pero mi abuela heredó la casa a mi mamá. Mi tía se molestó porque la casa la quería para ella. Uh-huh. Pero mi tía fue bien mala con mi abuela. Entonces mi abuela no le dejó nada, sino que se la dejó a mi mamá. Entonces ahí estuvo viviendo mi tía, le hice mucho tiempo. Y hasta hace poco nos entregó la casa. Y miren las condiciones que nos entregó la casa, le dice, toda deteriorada. Entonces le dice mi papá, sí, le dice mi papá, pero ahí pasa algo. No sé qué es lo que pasa, y yo ya lo vi, le dice, yo no creo en esas cosas.
No, le dice la señora, mañana voy a llegar con un señor. Entonces le dice mi papá, pues no llego mañana. No, le dice, llegue, le dice. Ajá. Porque a mí yo no quiero estar sola, le dice. Y si a usted no le hacen nada, pues yo me voy a sentir bien con usted, le dice, que esté usted ahí. Está bien, le dice mi papá, pues yo, porque mi papá, como te digo, era bien escéptico. Y decía, no me va a pasar nada. Y más mi papá fue por acompañar a la señora. Pues en efecto, al día siguiente, a las 9 de la mañana, cuenta mi papá, llegó la señora y llegó con un señor. El señor, tras que se pone en el umbral de la puerta de esa casa, el señor no quiso pasar así. Y le dijo, antes de entrar yo tengo que prepararme. El señor, cuenta mi papá, que se quedó afuera de la casa, empezó a orar en silencio y dice que empezó a frotarse unos aceites en el cuerpo. Dice mi papá que el señor vestía muy humilde. Andaba hasta, nosotros le decimos caites, ustedes le dicen allá guaraches. Ajá, sí, guaraches. Bueno, pues el señor dice andaba de caite, en guaraches, y andaba con pantalón de manta y camisa de manta. Sí. Entonces dice que el señor les dijo, aquí pasa algo malo, aquí hay algo fuerte, le dijo. Pues el señor, cuando entró, dice a mi papá que directamente, sin que nadie le dijera, el señor se fue al cuarto donde mis papás iban a picar, donde le había sucedido eso. Entonces vino el señor y dice que tiró unos polvitos en el suelo y sacó una gallina negra que llevaba. Una gallina negra, ¿ok? Negra, sí. El señor tenía la gallina en la mano y le dijo a mi papá, pegue adentro de ese círculo, le dice, con la barra. Pues vino mi papá, agarró la barra y quiso dar en el círculo. No pudo, le pasó lo de la vez pasada. Y le dijo el señor, mire, le dice, no sé qué es lo que está pasando aquí. No se preocupe que esto termina hoy, le dijo. Vino el señor, dice, cuenta mi papá, que soltó la gallina. Sí. La gallina empezó a corretear en el círculo de sal que él había puesto. O sea, había tirado sal y unas cosas ahí. Ajá. La gallina ni entraba al círculo adentro, ni salía fuera de ese círculo. Sí, sí. Como que el círculo era la ruta de la gallina. Mi papá cuenta que él le contó las vueltas a la gallina y la gallina dio 9 vueltas. Ajá. A la 9ª vuelta, la gallina cayó en medio del círculo, muerta. Ok, así sin más. Sin más. Dice mi papá que cuando vio eso, él se asustó y le dijo al señor, ahora sí, le dice. Vino el señor, recogió la gallina y le dijo ahí, ahora sí, pique ahí. Entonces le dice mi papá, no, le dice, va a pasar lo mismo de la barra. No, le dice, pique ahí. Ajá. Pues vino mi papá y agarró dice mi papá que cuando él iba a picar, dice que le costaba, que a barra la sentía pero como pesada. Dice que no podía, dice, mírame, si yo le daba duro a que a barra. Y como que solo lograba chimar el suelo. Y le dijo, mire que no puedo. Entonces de ahí el señor dice que de una alforja, o sea, de esos como saquitos. Sí, sí, sí. Sacó un líquido blanco y lo roció. Ahora dele, le dijo. Y no tenga miedo, les, porque usted les está elegido para hacer esto. Ajá. Pues mi papá lo quedó viendo extrañado y le dice, ¿y usted por qué me dice eso? Entonces le dice, cuando terminemos la sesión le diré. Pues vino y dice que mi papá ya de ahí, cuando agarró la barra, empezó a picar y dice que aquella barra la sintió tan liviancita que dice que picaba y sentía como que con aquella barra desbarataba aquel piso. Pero blandito, dice, pero como que agarrabas una tabla podrida y le dabas y se desboronaba todo. Pues dice mi papá que lograron hacer un hoyo grande. Sí, sí. Y el señor le dijo, no se vaya a salir de este círculo, solo pique adentro de este círculo. Pues mi papá, en lo que estaba en eso, picando, mi papá accidentalmente pica fuera del círculo. Ajá. Y dice que la barra se les elevó arriba. Híjole. Se ha puesto estaba en forma, como decir, para picar, Sí, sí. pero se puso recta, o sea, cambió de posición. Ajá. Y empezó a girar en medio de aquel círculo. Dicen que de ahí el señor se lo quedó viendo y empezó en oración y tiró unas aguas y aquella barra cayó, pero como con aquel gran peso en el círculo. Sí. Entonces le dijo mi papá, no, le dice, yo ya me voy, le dice, esto no me gusta, no, le dice, no se vaya, no se puede ir hasta que terminemos esto, le dijo. Entonces le dijo, recoja la barra, no se preocupe, no le va a pasar nada. Y entonces le dice mi papá, ¿y por qué me ponen solo a mí? Le dice. Y entonces le dice, es que usted es el indicado, le dice. Pues vino mi papá y se recogió y dice, mira, recogí aquella barra, pero como que estaba agarrando un lápiz liviancito. Le dice, pique, le dice. Pues siguieron picando y de ahí se escuchó hueco. Dice mi papá, desenterraron una caja. Ajá. El señor le dijo, no se preocupe que no le va a pasar nada. A usted no le va a pasar nada. Usted es la persona indicada para esto. Pues vino, dice mi papá que sacó una caja, pero era un cajón, como un cofre como de madera. Cofre, sí. Y le dijo mi papá, por esto es el pleito. Pues mi papá creía que es que habían monedas o algo ahí. Y le dijo el señor, no lo vaya a abrir, que ahí no hay dinero, que no hay nada de eso. Ajá. Ahí le dijo la señora, esto fue lo que le dejó su tía. O sea, la tía de la señora
dueña de la casa, Sí. le había hecho no sé qué brujería y le había dejado eso ahí. No más por el puro afán, ¿verdad? Sí. Pues entonces le dijo, mire, le dijo a la señora, a mi papá le dijo, métamelo en esta bolsa, y lo metieron en una bolsa, y ahí también metieron a la gallina. Sí. Metieron a la gallina, y entonces dice que el señor de ahí sacó, dice, unos polvos, dice mi papá, y de ahí le dijo, no se preocupe, ahora de aquí para en adelante usted va a poder trabajar en paz. Ajá. Entonces mi papá le dijo, pero ¿qué es lo que es? Entonces le dijo, no, venga, de ahí lo sacó, le dijo, esto ya hasta terminó, y mira, ellos empezaron, dice mi papá, como a eso de las 10 de la mañana, y terminaron como a las 7 de la noche. Tanto rato. Sí, porque dice mi papá que les costaba picar aquel piso. Y entonces le dijo el señor, dejen eso ahí, que eso yo me lo llevo, yo me encargo de eso, ustedes no lo pueden tocar. Y le dijo a la señora, usted ni lo vaya a tocar. Y dice que a la señora, antes de salirse de ahí, a ella y a mi papá les echó unos aceites encima. Sí. Pues mi papá, cuando ella sale, le dice mi papá con aquella incógnita, que porque le decía el brujo que él era la persona indicada. Entonces vino y le dijo a mi papá, yo quiero saber por qué usted decía que yo era la persona indicada, ¿por qué no lo hacía usted o por qué no lo hacía la señora? Ajá. Sí, la señora es mi familia y me imagino que ella era la persona que tenía que hacer eso. Entonces le dijo el señor, no, le dice, es que a usted, le dice, tiene un don, le dice, pero a usted, le dice, lo curaron. Ajá. Entonces le dijo, ¿cómo así? Le dijo mi papá, que me curaron. ¿Quién me curó? Entonces le dijo el señor, a usted lo curó su abuela y su mamá. Ajá. Ellas saben, pregúntele. Entonces mi papá se quedó así asustado y las quedó viendo y le dice, ¿y usted por qué me dice eso? Como que me va a hacer mi mamá, le dice. Si mi mamá no se dedica a estas cosas, es que no lo hicieron, le dice, porque ellas son brujas, le dice, sino que lo hicieron por protección a usted. Claro. Entonces le dijo, y una de las cosas que hicieron con usted fue que le cerraron su tercer ojo. Ajá. Y le dijo, ¿se ha dado cuenta? Le dice, que usted, le dice, duerme los alacranes. Sí, le dice mi papá. ¿Usted duerme las culebras, verdad? Sí, ¿y usted cómo sabe? Le dice mi papá. Por lo que le estoy diciendo. A usted de 5 años lo bloquearon. Y le dice, y puede que en algún momento de la vida, en algún suceso, se le detone eso. Ajá. Entonces mi papá él me ha dicho, no, yo ni quiero, porque con esa experiencia que viví ahí, no quise saber más nada. Pues mi papá, con esa intriga, cuando llega a la casa, nos cuenta lo que pasó, porque mi mamá preocupada, porque mi papá siempre llegaba a las 4 de la tarde. Sí. Y ese día eran las 7 de la noche, y en aquellos tiempos, pues, no es que los teléfonos eran tan comunes, ¿no? Era bien difícil todo ese tipo de cosas. Y entonces mi papá, pues, nos contó todo. Pero dice mi papá, a mí lo que me tiene intrigado es lo que me dijo que mi mamá y mi abuela habían hecho. Pues dice, mañana voy a ver a mi mamá, que era mi abuela. Y mi abuela vivía cerca, mi papá. Y nosotros como cipotes siempre ahí andábamos. Voy con mi papá y iba con pues cuando él llegó y cuenta todo, mi hija le dice, ¿se acuerda que yo le dije? Pero como usted no cree, usted dice que no cree en esas cosas. Ajá. Pero usted, le dice, si usted quiere puede saber más, pero le dice, a usted no lo dejan, fue lo único que le dijo. Entonces mi papá la quedó viendo y mi papá me dice, esta cipota tiene algo, Entonces le digo yo, es que ella le dijo. Sí, me dice, pero yo no creí, yo pensé que eran cosas de niños, Sí. Y me dice mi papá, pero no has buscado forma, me dice, no, le digo, no quiero buscar porque tengo miedo, porque al buscar una solución a esto, tiene que ser una persona que conozca y sepa el tema, porque si no me va a complicar la cipota. No. Pues mi papá fue donde mi abuela, le fue a preguntar. Mi abuela en efecto le dijo que sí, que él tenía ciertas cosas que fueron similitud con mi hija. Ajá. Pero mi abuela dice que mi papá era aún más. No saben de dónde vino ese don. Como puede ser que viene del abuelo de mi papá, porque según cuenta mi abuela, o sea, el papá de ella, me dice, mi papá era una persona muy especial y él tenía ciertas cosas que nunca nos dijo a nosotros. Mi papá dice, perdió la vista, pero mi papá miraba mejor que todos nosotros juntos aquí. Mi abuela contaba que el papá de ella, o sea, mi bisabuelo, Sí. el joven había quedado ciego, no saben por qué, pero mi abuelo te podía decir todo lo que estaba pasando alrededor. Dice que él miraba mejor que todos los que estaban ahí. Él se daba cuenta de todo lo que pasaba sin necesidad que nadie le dijera. Entonces cuentan que mi abuela solo le dijo a mi papá, mi abuela ya murió, pero mi abuela nunca quiso hablar de ese tema, y aunque mi papá la confrontó muchas veces, ella nunca le quiso decir. Lo único que le pudo decir fue que ellas se vieron obligadas a bautizar a mi papá a los 5 años, y que a mi papá, lo único que escuché que mi abuela le dijo eso y que no lo volvió a repetir, le dijo, es que te tuvimos que hasta inyectar azogue. Azogue. Ajá.
y le dijo, tú tienes a Zoe en el brazo. Y entonces nosotros con mi hermano nos decíamos, y le dijo mi abuela a mi mamá, Rosa, pues ahí se llama mi mamá, a Roberto le pueden hacer toda la brujería que quiera y lo que le haga y la persona que se lo haga se le va a devolver sin necesidad que él ni cuenta se va a dar. Ajá. Y sí lo comprobamos en una ocasión, porque había una señora que se había enamorado de mi papá. Sí. Y según nos contaron a nosotros, la señora le empezó a hacer cochinadas a mi papá. Brujería. Y entonces dicen que en una ocasión la señora prendió unas velas que decían de desesperación o no sé, algo así, para que mi papá fuera a buscarla. Y la que llegó corriendo a buscar a mi papá y desnuda fue ella. Ajá. Y ahí nos dimos cuenta Se nosotros. revolvió. Sí, porque la señora Armando llegó a la casa desnuda y gritando y diciendo que ella le la había prendido a mi papá. Ajá. O sea, ella llegó como con demencia. Y ella gritando y diciendo cosas, y ella diciendo todo lo que le había puesto a las velas y que cómo las había encendido y todo, y a dónde las tenía. Claro. Y entonces mi abuela le dijo a mi mamá, lo que le hagan a Roberto se les va a regresar. Independientemente le hagan lo que le hagan, y aunque él no haga nada, se les va a regresar. Lastimosamente, pues mi abuela pues murió joven. Ujú. No nos pudo comentar muchas cosas, o sea, fueron secretos y como te cuento, uno lo criaban muy ignorante, no le contaban muchas cosas ni a mi papá tampoco. Y más que no Mi podías abuela, preguntar tampoco, ¿verdad? No, y que no te dejaban preguntar. No digamos mi papá, todavía mi papá, la educación de mi papá fue más severa. Ahora pues nosotros nos atrevemos a preguntar, ¿va? Y si nos dicen, pues bueno. Ujú. Pero en aquel tiempo tú no podías ni preguntar. Mira, esa experiencia mi papá pues sí lo marcó bastante, Sí. porque me dijo, yo no creía, y todavía eso no me dice, yo no creía en ese tipo de cosas. Igual cuando falleció mi abuelo, el papá de mi papá, no sucedió algo que al son de hoy no le encontramos lógica, Armandito. A ver. Te lo contaré. Mi abuelito era muy apegado a mí, porque como te conté en cierta ocasión, él decía que yo me parecía a una hermana de él. Ujú. Él nunca me dijo mi nombre Lourdes, siempre me decía Raquelita, porque la hermana de él se llamaba Raquel. Sí. Pues mira que mi abuelo, pues él empezó a enfermar y él no quería que nadie lo llevara al médico. Tuve que ir yo embarazada de mi hijo, que tiene actualmente 19 años. Ajá. Estaba embarazada yo y para ese tiempo en el embarazo de mi hijo, que después te contaré lo que viví con él, Ok. fue un embarazo muy complicado y entonces yo estuve en tratamiento con el médico. Un día yo le dije, bueno, ¿sabe qué? Yo lo voy a llevar para ir conmigo. Pues él como me respetaba y me quería mucho, me dijo, si vos me llevas, yo voy. Pues lo llevé donde el médico. Cuando voy donde el médico, pues ya me dan el diagnóstico que él tenía. Ujú. Mi abuelito, pues aparte de que él padecía del corazón, él ya tenía muy dañados sus riñones. Entonces cuando él llega, pues obviamente el médico, por indicaciones, le empieza a prohibir ciertas comidas, ciertas cosas. Pero mi abuelo era de esos viejitos tercos, Sí. que él decía, a mí no me van a quitar mi comida. Pues con mi abuelito, pues llegamos a tener una relación muy, muy fuerte entre ellos. Pues mi abuelo, con el tiempo, al año después que le detectan las enfermedades, Ajá. mi abuelo fallece después que yo tengo a mi hijo, casi un mes y medio que yo tengo a mi hijo, al mes y medio muere mi abuelo. Pues mi abuelo era de los que decía que el día que él se sintiera muy mal, que él iba a buscar el médico solo y que nadie le iba a decir. Que mientras tanto nadie le buscara médicos. Sí. Solo yo lo convencía de ir a donde los médicos y mira que tuvimos unas experiencias porque en una ocasión que fuimos creían que yo era, como yo estaba en estado de embarazo, creían que mi abuelo era mi pareja. Oh. Ay, ya te imaginas el escándalo de mi abuelo. Claro. Pero bueno, pasó eso. Pues mi abuelo pues falleció, ¿verdad? El día que mi abuelo fallece, mi abuelo se sentía mal. 2 días antes yo lo había visto y me dice, mamá, yo me siento mal, me dice. Y le digo yo, no, abuelito, si usted está apoyón. Le digo yo, si está, güey. No, mira, me dice, yo me siento mal. Bueno, Leo, como ha dicho usted, Leo, que el día que se sienta mal, usted va a buscar médico, ¿verdad? Ujú. Sí, mamá, me dice, no te preocupes, si me siento mal, yo voy a buscar el doctor. Vaya, pues, Leo. Pues lo vi a los 2 días, pues cuenta mi tía, que era la que vivía con él, que mi abuelo se sintió mal. Él salió de la mañana a la casa y a las 2 de la tarde él se fue a ingresar al hospital. Ok. A todo esto nadie sabía. Mi abuelo le habla como a eso de cuando ya está en la sala, ya ingresado. Él le dice que necesita hacer una llamada para que venga el familiar a firmar su ingreso.
que nadie se da cuenta porque creían que él pensó que él solo iba a consulta. Ya. Pues entonces aceptan y le dan la llamada. Él llama a mi tía, llega mi tía con mi primo al hospital. A todo esto nadie nos dábamos cuenta porque, como te cuento, en aquellos tiempos los teléfonos no es tan común como ahora. Te estoy hablando hace 18 años, 18, 19 años. Pues entonces vino y a las 5 de la tarde cae una llamada a una vecina de la casa, porque ahí llamaba a mi abuelo. Entonces la vecina contesta y le dice que habla mi tía y que quiere ver con mi papá. Pues en efecto va mi papá. Ahí mi tía le hace el conocimiento, mira, ingresaron a mi papá, estamos en el hospital, y entonces ya mi papá habla pero mi tía, hasta ese momento mi abuelo no ha hablado con mi papá. Entonces le dice, mira, les ingresaron a mi papá ahorita a las 5, y venite, le dice, por cualquier cosa es necesario que estés aquí. Pues le dice a mi papá, voy a llegar como a eso de las 7, porque mi papá acaba de llegar de trabajar, eran las 5 de la tarde. Solo me cambio, le dice, y llego allá, estoy llegando como a las 7. ¿Está bien?, le dice mi tía. Pues mira, pasó eso. A las 7 de la noche, que mi papá ya iba de salida, le vuelve a hablar la vecina. Bien. Y le dice, don Roberto, le llaman, le dice. ¿Quién?, le dice. Es su papá, le dice. Entonces vino y mi papá fue y contestó, aló. Y entonces, porque yo estaba con mi papá, porque yo iba a acompañar ese día a mi papá, y íbamos con mi hermano también. Entonces cuando vamos ahí donde la vecina a atender la llamada, Sí. solo escuchamos la voz de mi abuelo que le dijo, Roberto, discúlpame, ya no te puedo esperar. Y colgaron. Y entonces viene y le dice, papá, pero ¿cómo me dice papá? Y entonces mi papá, porque como estaban llamando del número del hospital, entonces mi papá, pues, vámonos, dice. Pues nosotros, en el área donde yo vivo, como te digo, es el área del bosque. Sí. Esta es la parte alta del centro de Tegucigalpa. Entonces tú puedes irte caminando al centro de Tegucigalpa, y para poder llegar al hospital tenías que ir hasta el centro, abordar un bus que te lleve hasta ahí. Pues como era de noche, eran las 7 de la noche, íbamos bajando con mi papá y mi hermano. Íbamos por unas calles empedradas, porque aquí son calles empedradas hacia abajo. Y entonces cuando íbamos con mi hermano, le digo a mi hermano, mira, le digo, aquel hombre que viene allá, que venía un hombre en sentido contrario, y nosotros íbamos para abajo y él venía subiendo hacia arriba. Pero nosotros, como íbamos con la mente de lo de mi abuelo, nosotros íbamos bajando. Cuando miramos que el señor nunca, como te digo, como venía en oscuridad, era de noche y no era estaba muy alumbrado, solo mirábamos la silueta hacia la sombra. Cuando ya estábamos a pocos metros, por decirte así, que ya podíamos ver a la persona que venía, aquella persona se nos desapareció. Así la vieron y de repente. No, mira, no te puedo decir que la vimos que se metió en una casa, no, nada, porque ahí toda esa calle empedrada hay casas. Y entonces, ¿era mentira que te podía decir que entró en un callejón o algo? No, se nos desapareció. Cuando ya íbamos como a 5 o 6 metros a encontrarnos, enfrente de nosotros se nos desapareció. Sí, sí. Nosotros nos quedamos viendo así entre los tres y dice mi papá, apurémonos. Mira, hermanito, no esperamos en la unidad de transporte. Nos fuimos a pie hasta el hospital y llegamos como a eso de las 7:30. Cuando llegamos y entramos a la sala, mi abuelo había muerto a las 7 en punto. Lo que nos llamó la atención es esto. Mi abuelo en ningún momento llamó a mi papá. Sí. Porque en la sala estaba mi tía con mi sobrino. Y dice mi tía que mi abuelo le dijo, Esther, le dice, ayúdame a bañarme. Mi abuelo era una persona muy, ¿cómo decirte?, muy pulcra, era muy reservado. Sí, sí. Y para llegar al extremo de decir que uno le ayudara a bañarse ya era algo serio. Porque mi abuelo, te diré que en el tiempo que lo conocí, nunca lo vi en calzoneta ni camisa de centro. Él siempre cubierto, siempre. Nunca lo vi ni en calzoneta. Era una persona de esos viejitos bien serios que eran bien pulcros en su ropa. Pues cuando le dijo eso, dice mi tía le ayudó a bañar y entonces le dijo, quiero que me peines, pero sentate en la cama. Y mi abuelo le puso la cabeza en las piernas de ella. Sí. Y le dijo, peiname, le dice, porque quiero estar limpio y guapo, le dice, para cuando vengan, porque yo sé que viene Lourdes, viene Douglas, le dice, y viene Betío, porque le decía Betío a mi papá. Y quiero que me miren bien. Cuando nosotros llegamos, mi abuelo había muerto a las 7 en punto. La incógnita de nosotros es, ¿quién le habló a mi papá? Efectivamente, claro. ¿Quién le habló a mi papá? Porque, claro, escuchamos que era la voz de mi abuelo y él le dijo, discúlpame, pero ya no te puedo esperar. Y colgaron el teléfono.
Y nosotros todo al son de hoy le discutimos a mi tía, es que mi abuelo llamó. No, mamá, en ningún momento llamó, porque en ese momento yo lo terminé de bañar y lo cambié, y mi abuelo, o sea, mi tía lo bañó, lo cambió, o sea, nunca se separó de él. Sí, sí. Y mi abuelo dice que mi abuelo murió en las piernas de ella, en lo que él la estaba peinando, y él creyó que mi abuelo se había quedado dormido, y mi abuelo ahí murió. Entonces, ¿quién sería? Mira, son de hoy, y en aquellos tiempos pues todavía los teléfonos tenían, porque no era de esos de disco, Ajá, sino que de pantalla, que obviamente traía el identificador. claro. Cuando fuimos donde la señora y le preguntamos que de qué número habían llamado, no salían números más que un montón de X, y decía que cuando era así era número desconocido. Y nosotros nos quedamos con eso. ¿De dónde llamó mi abuelo? ¿En qué momento llamó? Porque dijo mi tía, mi papá no salió de esta sala. Desde que yo llegué a las 5 aquí, hasta que mi papá, hasta ahorita que están viniendo ustedes aquí, pero yo no me he movido de aquí. Todavía cuando mi papá murió, dice, yo lo tenía en las piernas, y como miré, dice, que no se me movía, le puse mi palma de la mano en la boca. Ajá. Y ya no le sentí aliento, dice, y mandé a Juan, que era mi primo que estaba con ella, a hablarle al médico. Y mi abuelo murió a las 7 en punto. Pues nos vamos a quedar con esa incógnita. Sí. Y mira, fueron dos cosas, fueron dos sucesos esa noche. Ajá. Ese espíritu que nos vino a encontrar, porque nosotros bajando se nos desapareció. Sí. Y eso que al son de hoy mi papá, él se pregunta, ¿cómo mi papá me llamó? ¿Cómo? ¿De dónde agarró teléfono? ¿Cómo me llamó? Sí. Porque en el momento que mi abuelo vimos, nosotros íbamos de salida, y en ese momento que él recibió esa llamada, en ese momento mi abuelo murió. Él murió a las 7 de la noche. Vaya, pues, quién sabe qué sería. Oye, nada más antes de continuar, repíteme qué era lo que sacaron, lo que había en la caja que sacaron al desenterrarla y al abrirla. Mira, en la caja, en resumen, mi papá dice que no supo, Ajá. porque el brujo dijo que no la abrieran. Híjole. Él dijo que no la abrieran. Sí, porque dices, ya ves que dices que no era dinero, ¿verdad? No, el Señor les dijo que no era dinero y que eso no era nada bueno. Eso es lo que pensó mi papá, Sí. que quizás adentro de ese cajón había alguna maldad y era algo fuerte, porque imagínate cuánto luchó ese señor por sacar eso. Y le dijo a mi papá, usted es la persona indicada por esa razón, por ese don, porque fue el brujo quien le dijo. Porque dice mi papá que él ni sabía que le habían hecho, él no sabía nada. El brujo le dijo a él, y mi papá le preguntó a mi abuela, y mi abuela le aseguró, y mi abuela le dijo que quién le había dicho. Ajá. Que eso no lo sabía nadie más que ella y la mamá. Pues nos quedaremos con dos dudas, la de la caja y lo de cómo fue la llamada, Sí. ¿verdad? Y mira, de la caja el Señor les dijo que no la abrieran. Ujú. Él tras que la sacó dijo, no la abran, que va a ser peor. Entonces el Señor, según mi papá, en un saco metió eso, el cajón, y ahí metió la gallina también, y la amarraron. Le dijo a mi papá que la amarrara. Ujú. Le dijo así, déjemela amarrada, que esto yo me lo llevo. Él lo llevó. Dice mi papá que no volvió a saber de eso. Y mi papá hizo el trabajo. Dice que él terminó el trabajo en el tiempo estipulado y no tuvo problemas después. Y don Cecilio y el otro viejito sí llegaron a ayudarle, lo terminaron y dijeron que ellos ya desde que pusieron el pie en el umbral de la puerta, dicen que la energía se sentía diferente, la sensación era diferente. Claro. Qué caray, amiga, pues sorprendentes relatos como siempre. Y unas últimas palabras que nos quieras dar para cerrar sesión. Bueno, Armandito, pues sobre todo incentivar a los miembros de la comunidad, pues que compartamos estas historias, que le demos like, que hagamos crecer esta comunidad, porque todavía faltan oídos que escuchen todos estos relatos, Sí, faltan bocas que cuenten. Ojalá te hagan ¿Verdad? Y caso, entonces, amiga. Bueno, pues te mando un abrazo, amiga Lourdes Rodríguez, un abrazo hasta Honduras, que pases muy buenas noches. bueno, igual para ti, Armando, y a todos los miembros de la comunidad, un abrazo fuerte, saludos y bendiciones a todos. Gracias, Y hagamos amiga. crecer este canal. Gracias, gracias. No me vayas a colgar, déjame cerrar sesión. Amigos, muchísimas gracias, les agradezco que me hayan acompañado aquí a mi amiga en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.